Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes de la España medieval, la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido para la eternidad como el Cid Campeador. Esta no es solo la historia de un guerrero legendario, sino de un hombre de carne y hueso que vivió en tiempos turbulentos, cuando los reinos cristianos del norte de la península ibérica luchaban entre sí y contra los reinos musulmanes del sur. Es la historia de lealtades rotas, de honor puesto a prueba, de batallas que resonaron en los campos castellanos y de un hombre que incluso en el exilio forjó su propio destino. Vamos a ir más allá de la leyenda, explorando los detalles quietos, esos momentos menos conocidos que suelen quedarse dormidos en los rincones de la historia. Pero antes de comenzar este viaje épico, como familia de historia aburrida para dormir, tengo un pequeño favor que pedirles. Si disfrutan este video, les agradecería mucho que le den me gusta y se suscriban al canal. Además, tengo curiosidad. ¿Desde dónde nos están viendo y qué hora es allí? Sería maravilloso ver en los comentarios que somos una gran familia conectada desde diferentes lugares y zonas horarias. Y si tienen algún evento histórico que les gustaría que contara en futuros videos, por favor compártanlo conmigo. Ahora sí, acompáñenme mientras retrocedemos más de 900 años, hasta mediados del siglo XI, cuando en un pequeño pueblo cerca de Burgos nace un niño que cambiará el rumbo de la historia peninsular. Imagina por un momento que estás en el año 1043 o quizás 1048, porque ni siquiera los historiadores se ponen del todo de acuerdo con la fecha exacta. No había registros civiles como los conocemos hoy, y muchos documentos se perdieron en las brumas del tiempo. Lo que sí sabemos es que en algún lugar cerca de Vivar, un pequeño pueblo al norte de Burgos, en el reino de Castilla, nace un niño al que bautizan como Rodrigo. Su padre, Diego Laínez, es un infanzón, es decir, un noble menor. Alguien con tierras suficientes para mantener a su familia con dignidad, pero sin la riqueza o el poder de los grandes condes o duques. La madre de Rodrigo probablemente se llamaba Teresa, aunque los documentos antiguos rara vez mencionaban a las mujeres con el detalle que merecían. El mundo en el que Rodrigo abre los ojos por primera vez es un mosaico complejo de reinos, alianzas cambiantes y fronteras que se mueven con cada batalla. La península ibérica está dividida entre los reinos cristianos del norte, como Castilla, León, Navarra y Aragón, y los reinos musulmanes o taifas del sur, fragmentos de lo que había sido el poderoso califato de Córdoba. Estos reinos taifas, lejos de ser un bloque unificado, rivalizan entre sí con la misma intensidad que los cristianos. Y no es raro que un rey cristiano se alíe con un emir musulmán contra otro rey cristiano, o viceversa. La religión importa, sí, pero el poder, las tierras y el oro importan aún más. La infancia de Rodrigo
transcurre en ese ambiente rural de la Castilla del siglo XI. Imagínate despertando en una mañana fría de invierno, cuando el sol apenas comienza a calentar las piedras de la casa familiar. El olor a leña quemada llena el aire, mezclándose con el aroma del pan que se cuece en el horno de barro. Afuera, los campos se extienden hasta donde alcanza la vista, interrumpidos solo por bosques densos, donde todavía habitan lobos y osos. La vida es dura, pero tiene sus ritmos. Las estaciones marcan los trabajos, la siembra y la cosecha, las ferias donde se intercambian productos, las celebraciones religiosas que dan estructura al año. Desde muy joven, Rodrigo aprende lo que significa ser un infanzón. Su padre le enseña a montar a caballo antes de que pueda escribir su nombre. El caballo no es solo un medio de transporte, es un símbolo de estatus, una herramienta de guerra, un compañero. Pasa horas en los establos, aprendiendo a cuidar de los animales, a entender sus temperamentos, a sentir el movimiento del cuerpo del caballo, como si fuera una extensión del suyo propio. También aprende a usar armas, primero con espadas de madera, luego con las de verdad, más pesadas, que requieren fuerza en los brazos y precisión en cada movimiento. Su padre le cuenta historias de batallas pasadas, de héroes que defendieron Castilla contra invasores, de la importancia del honor y la lealtad. Pero la vida de Rodrigo cambia drásticamente cuando su padre muere. Los detalles exactos son inciertos, perdidos en el tiempo, pero sabemos que Diego Laínez fallece cuando Rodrigo es aún joven, probablemente un adolescente. De repente, el muchacho se encuentra sin la protección paterna, en un mundo donde los huérfanos de nobles menores pueden fácilmente caer en la irrelevancia. Es entonces cuando su destino toma un giro decisivo. Rodrigo es enviado a la corte del rey Fernando I de Castilla y León, uno de los monarcas más poderosos de la península en ese momento. Fernando I es un hombre ambicioso que ha logrado unir bajo su corona los reinos de Castilla y León mediante su matrimonio con Sancha de León. Durante su reinado, Fernando expandirá sus territorios hacia el sur, presionando a las taifas musulmanas y cobrándoles tributos, las llamadas parias, que llenan las arcas del reino con oro musulmán. En su corte, Rodrigo no está solo. Allí también está Sancho, el hijo mayor de Fernando, un príncipe de temperamento fuerte y ambiciones desmedidas. Los dos jóvenes, Rodrigo y Sancho, crecen juntos, entrenan juntos, comparten esa camaradería intensa que se forma entre guerreros en ciernes. Imagina esos días en la corte de Burgos o León. Te despiertas antes del amanecer, cuando el castillo todavía está sumido en sombras y el frío de la piedra se cuela por cada rincón. Después de un desayuno frugal, tal vez pan con miel y cerveza aguada, te diriges al patio de armas. Allí, bajo la mirada severa de veteranos de 1000 batallas, practicas con la espada, el escudo, la lanza.
El sonido del metal chocando contra metal resuena entre los muros. Sudas, te duelen los músculos, pero no te detienes porque sabes que la próxima vez podría ser de verdad, en un campo de batalla donde un error te cuesta la vida. Durante esos años formativos, Rodrigo también recibe una educación que va más allá de lo militar. Aprende a leer y escribir en latín, la lengua de la Iglesia y de los documentos oficiales. Esto no era común entre todos los nobles. Muchos eran analfabetos y dependían de clérigos para sus asuntos administrativos. Pero Rodrigo tiene esa ventaja. También aprende sobre leyes, sobre cómo funcionan las cortes, sobre las complejas redes de alianzas y enemistades que definen la política de la época. Y sobre todo, absorbe los códigos de honor que rigen la vida de un caballero: la lealtad al Señor, el deber de proteger a los débiles, la importancia de cumplir la palabra dada. Pero la relación más significativa que Rodrigo forma en la corte es con Sancho, el príncipe heredero. Sancho es mayor que sus hermanos Alfonso y García, y desde joven muestra una personalidad dominante. Es valiente, impulsivo, tiene el carisma de un líder natural, pero también una impaciencia que a veces lo lleva a tomar decisiones precipitadas. Rodrigo, por su parte, es más calculador, más reflexivo, aunque no menos valiente. Entre ellos se desarrolla una amistad profunda, una lealtad que Rodrigo mantendrá incluso cuando todo se vuelva más complicado de lo que nadie podría imaginar. Los años pasan y Rodrigo se convierte en un guerrero experimentado. Participa en las campañas de Fernando, primero contra las taifas musulmanas, aprendiendo de primera mano la realidad de la guerra en la península. Estas no son las grandes batallas épicas de las canciones, aunque también las hay. Muchas veces se trata de razias, incursiones rápidas para capturar botín, ganado, prisioneros. Otras veces son asedios largos y tediosos, donde los hombres esperan semanas bajo el sol abrasador o la lluvia fría, mientras las provisiones escasean y las enfermedades se propagan por el campamento. Imagínate acampado frente a los muros de una ciudad musulmana, digamos Coimbra o Valencia. Has pasado días cabalgando a través de territorios hostiles, siempre alerta por si aparece un ejército enemigo. Finalmente llegas y montas el campamento, tiendas de cuero o lona, fogatas que nunca deben apagarse, centinelas que se turnan durante la noche. El olor a humo, a sudor, a caballos y a letrina te rodea constantemente. Durante el día intentas mantenerte ocupado afilando armas, reparando armaduras, jugando a los dados con tus compañeros. Por la noche te tumbas en tu manta, mirando las estrellas, preguntándote si mañana será el día en que los defensores se rindan o si tendrás que escalar esos muros bajo una lluvia de flechas y piedras. Durante una de estas campañas, posiblemente contra la taifa de Zaragoza o en otra de las expediciones al sur, Rodrigo comienza a forjarse una reputación. Es valiente, sí, pero también inteligente en el combate.
Sabe cuándo atacar y cuándo retroceder. Entiende la importancia de la disciplina, de mantener la formación incluso cuando el instinto te grita que salgas corriendo. Y lo más importante, sus hombres confían en él porque ven que no les pide hacer nada que él mismo no esté dispuesto a hacer. Pero mientras Rodrigo crece como guerrero, las semillas de un conflicto familiar devastador ya están siendo sembradas en el reino. Fernando I, sintiendo que su muerte se acerca, toma una decisión que en retrospectiva parece casi increíblemente ingenua. Decide dividir su reino entre sus 3 hijos varones. A Sancho, el mayor, le deja Castilla. A Alfonso le corresponde León. A García, el más joven, le da Galicia. A sus 2 hijas, Urraca y Elvira, les deja señorío sobre ciertos monasterios e iglesias, algo inusual para la época y que habla del carácter del rey. Fernando cree o quiere creer que sus hijos gobernarán en armonía, respetando las fronteras establecidas. Pero Fernando no comprende o no quiere ver la ambición que arde en el corazón de su hijo mayor. El 27 de diciembre de 1065, Fernando I muere en León. Rodrigo, que ahora tiene alrededor de 20 años, se encuentra en un momento crucial. El rey que lo acogió en su corte ha fallecido y ahora debe decidir a quién servirá. Para él, la elección es clara. Su lealtad está con Sancho, el hombre con quien creció, entrenó y combatió. Cuando Sancho es coronado rey de Castilla en la ciudad de Burgos, Rodrigo está a su lado, ya no como un simple escudero, sino como uno de sus hombres de confianza. Los primeros meses del reinado de Sancho transcurren en una calma tensa. Los 3 hermanos mantienen las apariencias, enviándose mensajes cordiales. Pero todos saben que esta división no puede durar. Sancho, en particular, no oculta su descontento. Él era el primogénito, el heredero natural, y en su mente todo el reino debería ser suyo. León, el reino más rico y prestigioso, está en manos de Alfonso. Galicia, con su acceso al mar y sus rutas comerciales, pertenece a García. Sancho se siente injustamente tratado, y esa sensación de agravio se convierte en el motor de sus acciones futuras. Rodrigo, mientras tanto, se convierte en alférez real de Sancho, una posición de gran importancia. El alférez es quien lleva el estandarte real en batalla, un honor y una responsabilidad enorme, porque proteger ese estandarte es proteger el honor del rey. Pero el título también conlleva funciones administrativas y diplomáticas. Rodrigo actúa como consejero, como embajador en ocasiones, como general cuando la situación lo requiere. Es en este papel donde comienza a desarrollar las habilidades políticas que más tarde lo servirán también. Imagina estar en el salón principal del castillo de Burgos en una noche de invierno. El fuego crepita en la enorme chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Sancho está sentado en su trono,
rodeado de sus consejeros más cercanos. Tú, como Rodrigo, estás a su derecha, escuchando mientras los nobles debaten sobre la próxima campaña. Algunos abogan por la cautela, por mantener la paz con Alfonso y García. Otros, los más belicosos, alimentan la ambición de Sancho, recordándole que él es el mayor, que el reino debería ser suyo por derecho. Y Sancho, con esa mezcla de carisma e impulsividad que lo caracteriza, golpea el brazo del trono y declara que no descansará hasta recuperar lo que es suyo por derecho de nacimiento. Y así comienza la guerra fratricida. En 1067, apenas 2 años después de la muerte de Fernando I, Sancho invade Galicia. El pretexto es que García ha violado los términos del acuerdo, aunque en realidad Sancho simplemente quiere expandir su reino. Rodrigo participa en esta campaña, comandando parte de las fuerzas castellanas. La guerra contra García es relativamente breve. El joven rey gallego no tiene la fuerza militar para resistir a Castilla y pronto es derrotado. García huye, buscando refugio en Sevilla, en la corte del rey musulmán Al-Mutamid. Galicia queda bajo el control de Sancho, pero García no es el verdadero rival. El verdadero conflicto es con Alfonso, el rey de León. Entre los dos hermanos mayores se desarrolla una rivalidad que va más allá de la simple ambición territorial. Es personal. Son 2 hombres muy diferentes. Sancho es el guerrero impulsivo, Alfonso el político astuto. Y entre ellos, el reino se desangra en una serie de batallas y escaramuzas. El momento decisivo llega en 1068, con la batalla de Llantada, seguida 3 años después por la batalla de Golpejera, en enero de 1072. Golpejera será la victoria definitiva de Sancho. Imagina la mañana de esa batalla. El campo está cubierto de escarcha. El aliento de los hombres y los caballos forma nubes de vapor en el aire helado. Las 2 armadas se enfrentan, la de Castilla bajo el estandarte que Rodrigo porta con orgullo, la de León con sus propios colores y símbolos. Sabes que al otro lado, entre esos soldados, hay hombres con los que creciste, con los que compartiste pan y vino en la corte de Fernando. Pero ahora son enemigos. El combate es feroz y caótico. El sonido ensordecedor de miles de hombres gritando, de metal chocando contra metal, de caballos relinchando. El olor a sangre y a tierra removida. Tú, como Rodrigo, estás en el centro de la acción, protegiendo el estandarte, dirigiendo a tus hombres, buscando con la mirada cualquier brecha en las líneas enemigas. Y cuando llega el momento, cuando las filas leonesas comienzan a romperse, das la orden de cargar. La caballería castellana arrolla el flanco enemigo. Alfonso intenta reorganizar sus fuerzas, pero es inútil. La batalla está perdida. Y entonces ocurre algo extraordinario. Alfonso es capturado. El rey de León, hermano de Sancho, cae prisionero.
Sancho ahora tiene en sus manos la posibilidad de hacer lo que quiera con él. Podría ejecutarlo, cegarlo como era costumbre con los rivales peligrosos, o simplemente encerrarlo de por vida. Pero hay una hermana, Urraca, la infanta de Zamora, que interviene. Urraca es una mujer de gran inteligencia y determinación, y negocia la liberación de Alfonso con la condición de que se exilie. Alfonso, sin otra opción, acepta. Se marcha a Toledo, buscando refugio en la corte del rey musulmán Al-Mamún. Con Alfonso en el exilio y García derrotado, Sancho se proclama rey de Castilla, León y Galicia. Ha logrado reunificar el reino de su padre bajo su corona. Pero su ambición no termina ahí. Ahora pone sus ojos en Zamora, el señorío de su hermana Urraca. Urraca se niega a ceder, y Sancho, cegado por su deseo de controlar todo, decide sitiar la ciudad. El asedio de Zamora comienza a principios de 1072 y se prolonga durante meses. Zamora está bien fortificada y Urraca es una defensora tenaz. Dentro de los muros, la población resiste con una determinación feroz. Fuera, el ejército de Sancho monta un cerco que intenta impedir que entren provisiones. Pero los asedios son pruebas de paciencia, y Sancho nunca fue un hombre paciente. Rodrigo está allí, por supuesto, cumpliendo con su deber hacia su rey. Pero quizás en las noches tranquilas del campamento, mientras mira hacia los muros de Zamora, se pregunta si esta guerra contra su propia familia tiene sentido. No lo sabemos, porque Rodrigo era un hombre de pocas palabras, al menos en lo que respecta a sus dudas privadas. Lo que sí sabemos es que su lealtad hacia Sancho permanece inquebrantable. Y entonces, el 7 de octubre de 1072, todo cambia en un instante. Sancho está inspeccionando las murallas, quizás buscando un punto débil, acompañado solo por algunos hombres. De repente, un caballero llamado Bellido Dolfos sale de Zamora, alegando que quiere desertar y ofrecer información a Sancho sobre cómo tomar la ciudad. Sancho, ansioso por acabar con el asedio, se acerca para escucharlo. Es una trampa. Bellido, en un movimiento rápido, clava su lanza en Sancho y luego huye de vuelta hacia Zamora antes de que alguien pueda detenerlo. Sancho II de Castilla muere asesinado frente a las murallas de Zamora. El rey que intentó reunificar el reino de su padre mediante la fuerza cae víctima de una traición. Y Rodrigo, que dedicó años de su vida sirviendo a ese hombre, se encuentra de repente sin señor, en un reino que ahora pasará a manos de Alfonso, el hermano que Sancho humilló y exilió. Imagina el caos en el campamento cuando llega la noticia. Los soldados no saben qué hacer. Algunos quieren asaltar Zamora inmediatamente para vengar a su rey, pero sin un líder claro, el ímpetu se disipa. Rodrigo, como uno de los principales nobles, tiene que tomar decisiones rápidas. El cuerpo de Sancho debe ser recuperado, preparado para el funeral. Las tropas deben ser organizadas para evitar que se deshagan. Y lo más importante, hay que decidir qué hacer ahora.
La respuesta, por ley y por lógica política, es clara. Alfonso, que está en Toledo, debe regresar como rey de Castilla y León. Después de todo, con Sancho muerto y García en el exilio, Alfonso es el heredero legítimo. Pero para muchos castellanos, especialmente para aquellos que lucharon al lado de Sancho, esto es difícil de aceptar. Alfonso era el enemigo, el derrotado, y ahora regresará como su rey. Rodrigo, en particular, se encuentra en una posición delicada. Él fue el alférez de Sancho, su hombre de confianza. Participó en todas las campañas contra Alfonso. ¿Cómo será recibido por el nuevo rey? ¿Será visto como un enemigo, como alguien que debe ser castigado? ¿O Alfonso reconocerá sus habilidades y su valor? Las semanas siguientes son de incertidumbre. Alfonso viaja desde Toledo de vuelta a León, rodeado de una pequeña comitiva. Cuando llega, es recibido con una mezcla de alivio y cautela. Algunos nobles lo ven como la solución a la crisis, el gobernante legítimo que puede restaurar la estabilidad. Otros, especialmente en Castilla, desconfían de él. Se preguntan si buscará venganza por las humillaciones pasadas. Hay una leyenda, probablemente apócrifa pero reveladora, sobre lo que ocurre en esos días. Según cuenta el Cantar de Mio Cid, un poema épico escrito más de un siglo después, Rodrigo obliga a Alfonso a jurar públicamente que no tuvo nada que ver con la muerte de Sancho. Este juramento, conocido como la Jura de Santa Gadea, habría tenido lugar en una iglesia de Burgos, con Rodrigo en el papel de acusador y Alfonso obligado a defender su inocencia. La historia dice que Alfonso juró, pero que nunca perdonó a Rodrigo por haberlo puesto en esa situación humillante. ¿Ocurrió realmente? Los historiadores debaten. No hay evidencia documental contemporánea que confirme el evento. Pero verdadero o no, la historia captura algo esencial sobre la relación entre Rodrigo y Alfonso. Una desconfianza mutua, un resentimiento que nunca desaparecerá completamente. Lo que sí sabemos con certeza es que Alfonso VI se convierte en rey de Castilla y León a finales de 1072. Y sorprendentemente, al principio, parece dispuesto a trabajar con Rodrigo. Reconoce su valía como guerrero y como líder, y lo mantiene en una posición de importancia, aunque quizás no con los mismos privilegios que tenía bajo Sancho. Durante los primeros años del reinado de Alfonso, Rodrigo continúa sirviendo al rey. Participa en campañas contra las taifas musulmanas, ayudando a cobrar las parias que enriquecen las arcas reales. También es en estos años cuando Rodrigo se casa con Jimena Díaz, una mujer de noble linaje, sobrina del propio Alfonso. Este matrimonio es significativo porque sugiere que, al menos en este momento, Alfonso confía lo suficiente en Rodrigo como para emparentarlo con la familia real. Imagina la boda. Es un evento importante, con nobles de toda Castilla y León reunidos en alguna catedral, quizás en Burgos o León. Las ceremonias religiosas medievales son largas y solemnes,
llenas de rituales que han permanecido casi sin cambios durante siglos. Rodrigo, vestido con sus mejores galas, espera frente al altar mientras Jimena, cubierta con un velo, es conducida hacia él. El obispo bendice la unión, se intercambian los votos, y finalmente, ante Dios y ante los hombres, quedan unidos. Después viene el banquete, con mesas largas cargadas de comida, carnes asadas, pan, vino, frutas. Los trovadores cantan canciones, los nobles brindan por los recién casados, y por un momento todo parece estar bien en el mundo. Rodrigo y Jimena tendrán varios hijos, aunque no todos sobrevivirán hasta la edad adulta, algo tristemente común en esa época. Diego, su hijo mayor, se convertirá en un guerrero como su padre. También tendrán hijas, Cristina y María, que más tarde se casarán con nobles importantes, asegurando alianzas políticas para la familia. Pero la paz entre Rodrigo y Alfonso es frágil y no durará mucho. Los problemas comienzan cuando Rodrigo es enviado en una misión a Sevilla en 1079. El rey Alfonso tiene un acuerdo con Al-Mutamid, el rey de Sevilla, por el cual este último paga parias a Castilla a cambio de protección. Pero Al-Mutamid está siendo atacado por Al-Mutawakkil, el rey de Badajoz, con el apoyo de tropas cristianas comandadas por el conde García Ordóñez, un rival de Rodrigo en la corte castellana. Rodrigo llega a Sevilla y, fiel a su misión, decide defender a Al-Mutamid. Con un pequeño ejército, enfrenta a las fuerzas combinadas de Badajoz y del conde García Ordóñez. En la batalla que sigue, Rodrigo logra una victoria contundente. No solo derrota al enemigo, sino que captura al propio García Ordóñez, humillándolo públicamente. Según algunas crónicas, Rodrigo incluso le arranca parte de la barba a García, un insulto tremendo en esa cultura donde la barba era símbolo de honor y virilidad. Este incidente, aunque militarmente exitoso, será el comienzo del fin de la relación entre Rodrigo y Alfonso. García Ordóñez es un favorito del rey, y cuando regresa a la corte castellana con la humillación aún fresca, comienza una campaña de murmuraciones contra Rodrigo. Le dice a Alfonso que Rodrigo actuó sin autorización, que se quedó con parte del botín que debería haber ido al rey, que es demasiado ambicioso y peligroso. Alfonso, cuya relación con Rodrigo ya era complicada, comienza a creer estas acusaciones. O quizás simplemente ve una oportunidad para deshacerse de un hombre que, con su popularidad entre los soldados y su reputación de guerrero invencible, podría representar una amenaza. Sea cual sea la razón, la tensión crece. El desenlace llega en 1081. Mientras Alfonso está ocupado con una campaña en el sur, Rodrigo, que está en Castilla, recibe noticias de que el rey musulmán de Toledo, Al-Qadir, aliado de Alfonso, está siendo atacado. Rodrigo, actuando por iniciativa propia, reúne un ejército y marcha para defender Toledo. Tiene éxito, pero al hacerlo sin permiso explícito del rey,
Da a sus enemigos en la corte la munición perfecta. Cuando Alfonso se entera, su ira es terrible. No importa que Rodrigo haya defendido un aliado del rey. No importa que haya ganado. Lo que importa es que actuó sin órdenes, que mostró una independencia que Alfonso no puede tolerar. El rey toma una decisión drástica. Exilia a Rodrigo. Imagina recibir esa noticia. Estás en tu casa, rodeado de tu familia, cuando llegan los mensajeros reales. Te entregan el decreto. Tienes 9 días para abandonar todos los territorios bajo control de Alfonso VI. 9 días para preparar tu partida, para decidir qué llevar y qué dejar, para despedirte de todo lo que conoces. Tu esposa, Jimena, te mira con preocupación. Tus hijos, todavía pequeños, no comprenden completamente lo que está pasando, pero sienten la tensión en el aire. Rodrigo, ahora convertido en un exiliado, debe tomar una decisión crucial. Podría intentar buscar refugio en otro reino cristiano, pero ¿quién lo aceptaría? Es demasiado conocido, demasiado peligroso políticamente. Así que toma un camino diferente, uno que pocos nobles cristianos se atreverían a considerar. Decide ofrecer sus servicios como mercenario. Reúne a un grupo de leales, hombres que prefieren seguir su fortuna que quedarse en Castilla. Son guerreros experimentados, muchos de ellos han luchado a su lado durante años. Con este pequeño ejército privado, Rodrigo cruza la frontera y entra en territorio musulmán. Es 1081, y Rodrigo Díaz de Vivar, el fiel alférez del rey Sancho, el guerrero que defendió a Castilla en innumerables batallas, ahora se encuentra sin hogar, sin tierra, sin señor. Pero lejos de ser el final de su historia, este exilio será el comienzo de su verdadera leyenda. Porque es en el exilio donde Rodrigo se convertirá en el Cid, el campeador, el guerrero legendario, cuyo nombre resonará a través de los siglos. Por ahora, mientras cabalga hacia el este, hacia lo desconocido, con su banda de seguidores detrás de él, Rodrigo, no sabe lo que le espera. No sabe que conquistará su propio reino, que se enfrentará a ejércitos enteros y vencerá, que su nombre será pronunciado con respeto por cristianos y musulmanes por igual. Todo eso está por venir. Por ahora, es simplemente un hombre en el exilio, con nada más que su espada, su honor y su inquebrantable determinación de sobrevivir. Por cierto, quiero hacerles un breve recordatorio. Si están disfrutando este video, no olviden suscribirse. Ahora continuemos desde donde lo dejamos. El camino hacia el este es largo y polvoriento. Rodrigo cabalga al frente de su pequeño ejército, tal vez 300 hombres, quizás menos. No son muchos, pero son leales, y en estos tiempos turbulentos, la lealtad vale más que el oro. Detrás de él quedan las tierras familiares de Castilla, los campos donde creció, el castillo donde sirvió a 2 reyes. Delante, solo la incertidumbre y la promesa incierta
de un futuro que tendrá que construir con sus propias manos. Imagina por un momento que eres uno de esos hombres que decidieron seguir a Rodrigo al exilio. Has dejado atrás tu pequeña parcela de tierra, tu familia, todo lo que conocías. ¿Por qué lo hiciste? Tal vez porque luchaste junto a Rodrigo en una batalla y él te salvó la vida. Tal vez porque respetas su habilidad como comandante y crees que con él tienes más oportunidades de prosperar que quedándote en Castilla. O tal vez, simplemente, porque no tenías nada que perder. Sea cual sea la razón, ahora formas parte de esta banda de exiliados cabalgando hacia un destino desconocido. El primer desafío de Rodrigo es encontrar un patrocinador, alguien que esté dispuesto a pagar por sus servicios. En el mosaico complejo de la península ibérica del siglo XI, esto no es tan difícil como podría parecer. Las taifas musulmanas están constantemente en guerra entre sí, y muchas de ellas emplean mercenarios cristianos. No es raro encontrar caballeros cristianos luchando para emires musulmanes, así como tampoco es extraño ver soldados musulmanes en ejércitos cristianos. La religión importa, sí, pero en el campo de batalla, lo que realmente importa es quién paga mejor. Rodrigo dirige sus pasos hacia Zaragoza, una de las taifas más ricas y poderosas del noreste de la península. Zaragoza está gobernada por Al-Muqtadir de la dinastía Udí, un gobernante astuto que comprende el valor de tener guerreros experimentados en su ejército. Pero cuando Rodrigo llega, Al-Muqtadir acaba de morir y el reino está siendo dividido entre sus dos hijos, Al-Mutamín, que gobierna Zaragoza, y Al-Mundir, que gobierna Lérida y Tortosa. Es Al-Mutamín quien acepta los servicios de Rodrigo. El acuerdo es claro. Rodrigo y sus hombres lucharán por Zaragoza, defenderán sus fronteras contra los enemigos del emir, y a cambio recibirán generosas pagas, botín de guerra y la libertad de operar con cierta autonomía. Para Rodrigo es una oportunidad perfecta. Le permite mantener a sus hombres, ganar riqueza y, lo más importante, mantener viva su reputación como guerrero. Los años que Rodrigo pasa al servicio de Zaragoza, desde 1081 hasta aproximadamente 1086, son extraordinariamente exitosos. Participa en numerosas campañas, enfrentándose a los enemigos de Al-Mutamín, que son muchos. Hay otros reinos musulmanes que codician las tierras de Zaragoza. Hay condes cristianos, como el conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, que intentan expandir sus territorios a costa de las taifas. Y están las fuerzas de Alfonso el VI, que también presionan desde el oeste. Una de las batallas más significativas de este período ocurre en 1082, cuando Rodrigo derrota a las fuerzas del rey Sancho Ramírez de Aragón en la batalla de Almenar. Sancho Ramírez, que es rey tanto de Aragón como de Navarra, está intentando expandir sus dominios hacia el este a expensas de las taifas musulmanas. Tiene un ejército considerable, con caballeros aragoneses y navarros, y cuenta con el apoyo de nobles de otras regiones.
Pero Rodrigo, con su combinación característica de estrategia cuidadosa y valentía en el combate, logra derrotarlo. Imagina prepararte para esa batalla. Has pasado días explorando el terreno, eligiendo el lugar perfecto para enfrentar al enemigo. Conoces cada colina, cada arroyo, cada zona de vegetación densa que podría ocultar una emboscada. Cuando llega el ejército aragonés, ya tienes tu plan. Colocas a tus arqueros en posiciones elevadas, donde pueden disparar sobre el enemigo sin exponerse demasiado. Tu caballería está lista para cargar en el momento preciso, y tus infantes, con sus escudos y lanzas, forman una línea sólida. El enemigo avanza con confianza, convencido de su superioridad numérica. Pero entonces comienza la lluvia de flechas desde las colinas. Los caballos se encabritan, los hombres caen. La formación aragonesa se desordena ligeramente. Y es entonces cuando das la orden de cargar. Tu caballería emerge como un trueno, golpeando el flanco enemigo con una fuerza devastadora. La sorpresa y el ímpetu de tu ataque rompen las líneas enemigas. En pocas horas la batalla ha terminado y Sancho Ramírez se retira derrotado. Pero quizás la victoria más importante de Rodrigo durante estos años es contra el propio conde de Barcelona, Berenguer Ramón II, en la batalla de Tébar en 1090. Esta batalla merece ser contada con detalle porque muestra no solo la habilidad militar de Rodrigo, sino también su astucia política y su capacidad para convertir a los enemigos en aliados. El conde de Barcelona, conocido como el fratricida, debido a las oscuras circunstancias que rodearon la muerte de su hermano gemelo, es uno de los nobles más poderosos del noreste de la península. Cuando decide atacar las tierras bajo protección de Rodrigo, probablemente piensa que será una campaña fácil. Después de todo, Rodrigo es solo un exiliado al servicio de musulmanes, sin el respaldo de un gran reino. Pero Berenguer comete el error de subestimar al campeador. El enfrentamiento tiene lugar cerca de Tébar, al sur de Zaragoza. Los detalles exactos son borrosos, perdidos en las brumas de la historia, pero sabemos que Rodrigo no solo derrota al conde, sino que lo captura junto con muchos de sus principales caballeros. Ahora, Rodrigo tiene en sus manos a uno de los nobles más importantes de la península. Podría pedir un rescate enorme, podría humillarlo, podría hacer muchas cosas. Pero en lugar de eso, toma una decisión que muestra su visión política. Imagina la escena. El conde de Barcelona, acostumbrado a ser tratado con la deferencia debida a su rango, se encuentra ahora prisionero en el campamento de Rodrigo. Espera ser encadenado, encerrado, tal vez torturado. Pero en cambio, Rodrigo lo trata con cortesía, con el respeto debido a un noble. Lo invita a su tienda, le ofrece comida y vino, y entonces le hace una propuesta. Será liberado sin pagar rescate, junto con todos sus hombres, a cambio de que reconozca que fue derrotado honorablemente en batalla. Berenguer, sorprendido por esta generosidad inesperada, acepta. Y cuando regresa a Barcelona,
lleva consigo no rencor, sino respeto por Rodrigo. Esta acción, aparentemente generosa, es en realidad una jugada maestra de diplomacia. Rodrigo ha convertido a un enemigo poderoso en alguien que, si no es un aliado, al menos no buscará venganza activamente. Y la historia de su nobleza se extiende, añadiendo otra capa a su creciente leyenda. Durante estos años al servicio de Zaragoza, Rodrigo también se gana el respeto de la población musulmana. Aprende árabe, o al menos lo suficiente para comunicarse efectivamente. Comprende las costumbres musulmanas, respeta sus tradiciones. No intenta convertir a nadie al cristianismo, no destruye mezquitas cuando conquista territorios. Esta actitud de respeto mutuo, poco común en una época de feroces conflictos religiosos, le gana la admiración incluso de sus enemigos. Es durante este período cuando Rodrigo comienza a ser llamado el Cid, una corrupción castellana de la palabra árabe al-Sayyid, que significa el señor o el jefe. También se le conoce como el campeador, que en castellano antiguo significa el que es maestro en el campo de batalla. Estos títulos no son oficiales, no les son otorgados por ningún rey o papa. Los ganan en el campo de batalla, en el respeto de amigos y enemigos por igual. Pero mientras Rodrigo construye su reputación en el este, el panorama político de la península está cambiando dramáticamente. Alfonso VI, el rey que lo exilió, está llevando a cabo la campaña más ambiciosa de su reinado, la conquista de Toledo. Toledo no es solo otra taifa más. Es la antigua capital visigoda, la ciudad más prestigiosa de la península, un símbolo tanto religioso como político. Su conquista sería un golpe tremendo para el Islam hispánico. El asedio de Toledo comienza en 1084 y se prolonga durante años. Alfonso aplica presión constante, cortando las rutas de suministro, impidiendo que llegue ayuda exterior. Dentro de la ciudad, la población sufre hambre y enfermedad. Finalmente, el 6 de mayo de 1085, Toledo se rinde. Alfonso VI entra triunfante en la ciudad, convirtiéndose en el rey más poderoso de la España cristiana. Pero esta victoria tiene consecuencias inesperadas. Los reyes de las taifas musulmanas, aterrorizados por la caída de Toledo y conscientes de que podrían ser los siguientes, toman una decisión desesperada. Piden ayuda a los almorávides del norte de África. Los almorávides son un movimiento religioso y militar surgido en el desierto del Sáhara. Guerreros bereberes unidos por una interpretación rigorista del Islam. Son disciplinados, fanáticos y extremadamente efectivos en combate. Su líder, Yusuf ibn Tasufin, ha conquistado gran parte del Magreb y ahora mira hacia la península ibérica con interés. Los reyes de las taifas saben que invitar a los almorávides es peligroso. Hay un dicho que circula por Al-Ándalus en esos días. Más vale ser camellero en África que porquero en Castilla.
prefieren someterse a los almorávides antes que ser conquistados por los cristianos. Pero subestiman la ambición de Yusuf ibn Tasufin, que no viene solo a ayudar, sino a conquistar. En 1086, Yusuf cruza el estrecho de Gibraltar con un ejército formidable. Se une a las fuerzas de varios reyes de taifas y marcha al norte para enfrentar a Alfonso VI. El encuentro decisivo tiene lugar el 23 de octubre de 1086 en Sagrajas, también conocida como Zalaca, cerca de Badajoz. La batalla de Sagrajas es un desastre para Alfonso el VI. Los almorávides, con su disciplina militar superior y su fanatismo religioso, desbaratan el ejército castellano-leonés. Alfonso mismo resulta herido y apenas logra escapar con vida. Es la derrota más humillante de su reinado, un revés que sacude los cimientos de los reinos cristianos del norte. En este momento de crisis, Alfonso toma una decisión que debe haberle costado mucho orgullo. Perdona a Rodrigo y le pide que regrese para ayudar a defender Castilla contra los almorávides. Es un reconocimiento tácito de que necesita al mejor guerrero que tiene, incluso si es alguien con quien tiene una relación complicada. Rodrigo acepta el perdón, pero no sin condiciones. Regresa a Castilla, se reúne con su familia, pero mantiene cierta distancia del rey. La desconfianza mutua sigue ahí, apenas oculta bajo una capa de cortesía formal. Rodrigo participa en algunas campañas contra los almorávides, pero la vieja tensión con los nobles de la corte, especialmente con el conde García Ordóñez, se reaviva rápidamente. La reconciliación entre Rodrigo y Alfonso resulta ser breve. En 1089, apenas 3 años después de su regreso, Rodrigo es nuevamente exiliado. Los detalles exactos son confusos, perdidos en las contradicciones de las crónicas, pero parece que Rodrigo actuó de nuevo con demasiada independencia, o quizás sus enemigos en la corte finalmente lograron convencer a Alfonso de que era más peligroso dentro que fuera. Esta vez, sin embargo, Rodrigo no busca servir a otro señor. Ha aprendido de su experiencia anterior. Ha acumulado riquezas, ha formado un ejército experimentado y leal, y sobre todo, ha desarrollado una visión propia. No será el vasallo de nadie, será su propio señor. Y hay un objetivo que tiene en mente desde hace tiempo. Valencia. Valencia es una de las taifas más ricas de la península. Está situada en la costa mediterránea, con un clima fértil que produce abundantes cosechas de arroz, frutas y hortalizas. Sus artesanos son famosos por sus sedas y cerámicas. Es una ciudad próspera, pero políticamente débil, dividida por conflictos internos entre diferentes facciones que compiten por el poder. Rodrigo comienza su campaña hacia Valencia con paciencia y astucia. No se lanza directamente a asediar la ciudad. En cambio, durante los primeros años de la década de 1090, establece su control sobre los territorios circundantes. Conquista pequeños castillos y fortalezas, sometiendo a los señores locales, ya sean musulmanes o cristianos, a su autoridad.
cobra tributos, acumula recursos, fortalece su ejército. Imagina administrar este creciente dominio. No es solo cuestión de ganar batallas. Tienes que organizar la recaudación de impuestos, asegurarte de que las cosechas sean distribuidas adecuadamente, mantener el orden entre poblaciones de diferentes religiones y culturas. Rodrigo demuestra ser no solo un gran guerrero, sino también un administrador competente. Permite que musulmanes y cristianos vivan bajo su protección siempre que paguen sus tributos y mantengan la paz. Es pragmático, flexible, más interesado en la estabilidad y la riqueza que en imponer una ortodoxia religiosa. Valencia misma está siendo disputada por varias facciones. Dentro de la ciudad, diferentes grupos luchan por el control. Los almorávides, que ya han comenzado a absorber otras taifas, también tienen sus ojos puestos en Valencia. Yusuf ibn Tasufín envía ejércitos para intentar tomar la ciudad, pero Rodrigo los intercepta y los derrota en varias ocasiones. Una de estas batallas, en Cuarte en 1094, muestra la habilidad táctica de Rodrigo en su máxima expresión. Los almorávides llegan con un ejército numeroso, confiados en aplastar a este señor de la guerra cristiano.